Eh, gracias. Entendido. Bien, entonces damos la bienvenida al segundo seminario del ciclo Hablemos de Física, organizado por el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería Química. El día de hoy tenemos un seminario súper interesante en el cual vamos a conocer aplicaciones de la física en áreas tan diversas como la bionanotecnología y la nanotecnología. Bien. El seminario del día de hoy está a cargo de la doctora Vanina Franco, quien es técnica agrónoma, licenciada en biotecnología, doctora en ciencias biológicas y profesora en enseñanza superior. Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Física tanto de la FIC como de la FBSB y hace parte del grupo del Laboratorio de Física de Superficies del Instituto de Física del Litoral. Bien, así que Vanina, te cedemos la palabra, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por asistir. La verdad que para mí es un placer poder dar este seminario y bueno, y contarles un poco desde otro lugar la física, ¿no? Este ciclo de seminarios de Hablemos de Física organizados por el departamento son muy interesantes desde que nosotros podemos mostrar qué es lo que hacemos en la investigación y para que también se vea que la física tiene distintas aristas. El título que le puse al seminario es Bionanotecnología y Nanobiotecnología, Biología y Soluciones Nanotecnológicas en Nanomundo. Me pareció interesante poner estas dos palabras que parecieran sinónimos y que en un punto parecen un trabalengua, pero que en realidad tienen dos connotaciones y dos aplicaciones totalmente diferentes. Para poder explicarlo mejor, es que voy a empezar por el principio, y vamos a entender un poco de dónde viene todo esto. La unión de la física, la química y la electrónica nos ha dado como resultado lo que actualmente se conoce como nanociencias y nanotecnologías, ¿sí? Estas nanociencias y las nanotecnologías nos permiten explorar y conocer el nanocosmos, y para poder acceder a este nanocosmos, que lo tenemos al alcance de la mano, pero que en realidad es inalcanzable para nosotros desde nuestra concepción humana, es que tenemos una herramienta fundamental para poder acercarnos a este nanomundo, que son los microscopios de sonda de barrido. Estos microscopios son unos microscopios muy particulares, que en realidad se llaman microscopios porque nos permiten ver cosas chiquitas, pero que en realidad no son microscopios como están concebidos habitualmente, como los microscopios ópticos. Son microscopios muy particulares. Entonces, vamos a contar un poquito la historia de estos microscopios para poder entender cómo funcionan y cuáles son las propiedades de los átomos y de las moléculas que nos van a permitir esta visualización del nanocosmos. En 1981, en los laboratorios de IBM, en Suiza, Binning y Rohrer construyen el primer microscopio túnel de barrido, por sus siglas en inglés se denomina STM habitualmente, más conocido así, que es, digamos, el inicio de la era de las nanociencias. ¿Por qué el inicio? Porque a partir de este primer microscopio túnel de barrido es cuando comienzan a verse átomos y moléculas, ¿sí? Algo impensado hasta ese momento y digamos, poder visualizarlo, poder verlos, fue un antes y un después en la ciencia. Este desarrollo les vale a Binning y a Rohrer, unos años después, en 1986, nada más ni nada menos que un premio Nobel, ¿sí? O sea que, como ustedes saben, el premio Nobel se entrega a científicos que hacen cambios importantes para la humanidad. Bueno, imagínense lo que significó el microscopio de efecto túnel en ese momento, ¿sí? Fue un antes y un después. Fue el inicio de la era de la nanotecnología y las nanociencias. En ese mismo año en que le entregan el Nobel a Binning, él continúa trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas, y junto con Quaid y Gerber, en 1986 publican un artículo en el cual muestran
una modificación del microscopio del STM, pero el cual se denomina microscopía de fuerza atómica. Y así nace la segunda microscopía basada en el mismo fundamento, pero en el cual se utiliza una técnica distinta para poder visualizar átomos y moléculas. Entonces, bueno, esto fue el comienzo, ¿sí? En la década del 80, de las nanociencias y las nanotecnologías, y a partir de aquí empezó todo un desarrollo nuevo en el área a nivel nano, que permitió generar una explosión a nivel científico. Para comprender mejor cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaron Binin y Rorer, tenían en claro que había que, digamos, desarrollar tres partes para este microscopio que les permitieran acceder al nanomundo. Por un lado, necesitaban un sensor apropiado para esa escala, una forma de mover la muestra que también fuera apropiada a la escala nanométrica, y una sonda en esa misma escala que permitiera medir alguna propiedad a nivel atómico molecular. Entonces, lo primero que hicieron fue desarrollar o idear o encontrar el sensor apropiado para el nanomundo, que consiste nada más ni nada menos que en un alambre de platino iridio o de tuxteno, de acuerdo con lo que uno vaya a trabajar, para poder sensar ese nanomundo. El segundo desafío que enfrentaron y el cual resolvieron fue el tema del movimiento, es decir, de cómo mover una muestra en escala tan chiquitita. Para eso lo que diseñaron fue un trípode de un material especial, de materiales piezoeléctricos, con los cuales podían mover en pequeña escala, tanto en el plano, como, es decir, en X y en Y, como en Z, como en altura. Y por último, la sonda, ¿sí? Porque para poder medir alguna propiedad en el nanomundo, irradiar con luz, como se hace habitualmente con el microscopio óptico, no era posible porque la luz es enorme comparada con lo que uno quería observar. Entonces esa no era una opción. Y estudiando, encontraron que podían utilizar el efecto túnel, ¿sí? Que es una propiedad cuántica, para poder escanear ese nanomundo. Entonces, habiendo resuelto estas tres cosas, pudieron idear el microscopio de efecto túnel, que es el que conocemos habitualmente. En general, tanto STM como AFM son dos microscopías cuyas técnicas se basan principalmente en la interacción de la sonda o punta, ¿sí? De ese sensor, que es muy afilado, muy delgadito y de unos pocos nanómetros, con una superficie muy próxima, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es, esa punta va a ir sensando la superficie y nos va a ir devolviendo una imagen de acuerdo a la propiedad que se esté usando. En la imagen de la izquierda dice escala macroscópica, y es lo que nosotros vemos cuando trabajamos con el STM o con el AFM, una punta que está en interacción con la superficie de la muestra y que, aplicando una diferencia de potencial al piezoeléctrico sobre el cual está montada la muestra, podemos hacer que se mueva en X, Y Z. A escala atómica lo que ocurre es que la interacción de esa punta, por la diferencia de potencial que se aplica, va a generar una corriente túnel que va a permitir que salgan electrones de la punta a la muestra o de la muestra a la punta, y esa corriente generada va a poder ser transducida en una imagen que vemos finalmente. En un detalle más, en una situación más detallada, podemos ver cómo esos piezoeléctricos, ¿sí? Cuando uno digamos, ese famoso trípode que ellos pudieron desarrollar con este material, que lo que permite es, al aplicar una diferencia de potencial en el eje Z, que se muevan hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a cuál sea esa diferencia de potencial aplicada, si positiva o negativa. En cambio, cuando nosotros queremos mover la muestra
En el plano XY, también lo que vamos a estar haciendo es aplicar un voltaje positivo o negativo, y lo que va a estar haciendo el piezoeléctrico es moverse para un lado o para el otro. De esta manera, se puede lograr que mediante una electrónica y un sistema de retroalimentación, esa muestra se mueva en un espacio que es muy, muy pequeñito, ¿sí? Los piezoeléctricos con los que trabajamos en un laboratorio pueden medir hasta 50.000 por 50.000 nanómetros, o hasta 20.000 por 20.000 nanómetros. Pero cuando nosotros abrimos el SAIS y empezamos a medir, normalmente lo hacemos midiendo entre 2.000 y 10 nanómetros. O sea, son ventanitas o espacios de medida muy, muy chiquititos, y que solo es capaz de lograrse mediante este tipo de materiales. Esta es una imagen del microscopio que tenemos en el laboratorio, que trabaja en condiciones atmosféricas, y con el cual es un equipo que se denomina SPM, porque es un microscopio que nos permite hacer distintas técnicas. Podemos hacer STM, AFM, KPFM y MFM, ¿sí? Es decir, podemos aplicar microscopía de efecto túnel, microscopía de fuerza atómica, microscopía de sonda Kelvin, o podemos aplicar microscopía de fuerza magnética, ¿sí? Si tenemos una muestra que tenga propiedades magnéticas. O sea que este equipo es muy versátil para diferentes tipos de muestras. El otro microscopio que tenemos en el laboratorio es este que les muestro acá, que es un microscopio, pero que trabaja en condiciones de ultra alto vacío, súper interesante. Solamente podemos hacer la técnica de STM, ¿sí? Microscopía de efecto túnel. El microscopio anterior que les mostré es un microscopio de tipo comercial, y este es del tipo homemade, ¿sí? Es hecho en casa, hecho por el jefe del laboratorio. No lo dije previamente, pero estos microscopios se encuentran en el LASUI, en el Laboratorio de Física de Superficies e Interfaces, en el Instituto de Física del Litoral. Ahí es donde trabajamos y realizamos este tipo de técnicas y de investigaciones. Y el director del laboratorio, el doctor Mario Paselli, fue quien armó pieza por pieza este microscopio, que funciona como un microscopio comercial, ¿sí? Tiene su detalle de manipulación, porque al no ser comercial uno tiene que conocer pieza por pieza para poder hacer una medición, pero funciona perfectamente igual que si fuera un microscopio comercial de ultra alto vacío. Bien, acá para comprender un poco mejor cómo es esto del efecto túnel, lo que puse fue una explicación más bien un poco más formal de la corriente túnel, que es una convolución de las densidades de estados electrónicos de la punta y de la muestra. Suponiendo que la densidad de estados de la punta no varía o es constante, ¿se acuerdan que la punta había mencionado yo anteriormente que es un hilo de alambre? ¿Sí? Es un alambre de tungsteno o de platino iridio, entonces es algo que en realidad no va a variar. Entonces la corriente túnel se aproxima proporcionalmente a una exponencial que decae con la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros acercamos lo suficiente o alejamos la punta, vamos a poder o no medir. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la distancia entre la punta y la muestra en 0,1 nanómetro, la corriente túnel va a caer en un orden de magnitud. ¿Qué significa esto? Que la corriente túnel es muy sensible a la distancia, ¿sí? A la distancia entre la punta y la muestra, y por lo tanto la técnica tiene una muy buena resolución vertical. Además, dado que esta punta, este tip, es agudo y metálico, la mayor parte de la corriente va a pasar por el último átomo que tenga esta punta, ¿sí? Parece muy loco, pero es así. Entonces esto lo que nos da es una muy buena resolución de la técnica también a nivel lateral. ¿Y cómo funciona el STM? Bueno, fíjense, lo que está en naranja en la imagen representa la punta nosotros dije yo anteriormente que es un hilo de alambre de platino iridio, y ese hilo lo cortamos con una tijera en el laboratorio, de manera tal que nos quede solamente un átomo en la punta, ¿sí? La broma que yo siempre hago es cuando lo corto, miro el hilo y digo, ah, sí, veo el átomo, que obviamente es mentira, ¿no? Pero como después termino sabiendo de que en realidad sí hay un átomo en la punta, y ya les voy a contar cómo.
Entonces, lo que está en anaranjado representado con las esferitas sería la punta que nosotros cortamos de alambre, que termina en un átomo, y lo que está en amarillo, todas las esferitas colocadas en amarillo, son la superficie que se va a escanear. Entonces, cuando ocurre la corriente túnel, se acerca la punta metálica a la superficie conductora, entre las que se da una diferencia de potencial, ahí se encuentra a unos pocos nanómetros, y por efecto túnel empiezan a pasar los electrones de la punta a la muestra o viceversa, dependiendo cuál sea el signo del potencial aplicado. ¿Y a qué llamamos efecto túnel? ¿Sí? ¿Por qué se llama efecto túnel? Porque los electrones que van de la muestra a la punta o de la punta a la muestra pasan por un espacio que puede ser aire o vacío, dependiendo de las condiciones de trabajo, que en principio no les sería posible pasar. ¿Sí? Esto es un efecto cuántico. Entonces, el paso de electrones va a generar un mapa de corriente con el que se obtienen las llamadas imágenes túneles. Como dije anteriormente, se utilizan puntas que suelen ser de tuxteno o de platino iridio, ¿sí? Tuxteno cuando trabajamos en condiciones de ultra alto vacío, platino iridio en condiciones atmosféricas, y el tipo de muestra que se va a medir, por supuesto. Las muestras que podemos medir con este tipo de técnica tienen que ser conductoras, pudiendo ser metálicas, semiconductoras, o películas muy delgadas de algún material aislante. Bien, y acá les muestro cómo este es la imagen del equipo que tenemos en el laboratorio, que es una mesa con un andamiaje antivibratorio, ¿sí? Lo que se ve acá es una mesa de mármol sobre la cual está apoyada el microscopio, tiene unas sogas de alpinismo, y todo esto está montado sobre unas siliconas que nos permiten que se mantenga el equipo lo más aislado posible de vibraciones, ¿sí? Es fundamental que no haya vibraciones al momento en que uno esté midiendo con esta técnica. Para medidas de resolución atómica, es decir, para poder ver átomos, lo que hacemos es descolgar esta mesa y que toda la estructura quede libre, bajando esta caja. Además, esta caja que está acá arriba tiene un material que es insonorizante, entonces actúa aislando de vibraciones mecánicas y acústicas todo el sistema, ¿sí? Eso es fundamental para que uno tenga una buena medición. Bueno, y además, obviamente, todo el microscopio está adosado a una electrónica y que es comandada mediante un software WS/M, que es un software de uso libre, ¿sí? que está disponible, que uno lo puede bajar desde la web, y que es muy, muy versátil para el tratamiento de imágenes. Bien, acá les muestro los cabezales que usamos para STM. El de la izquierda es el de STM de aire, ¿sí? Este que está acá, y el otro es el de ultra alto vacío. En el de ultra alto vacío se ven los piezoeléctricos, y en el piezoeléctrico central es donde está inserta la punta. La partecita esta de acá arriba que se ve es la muestra. En el caso del en el de STM de aire, este es el cabezal, y entre medio de estos dos tornillitos y esta chapita, ahí abajo es donde se coloca la punta de platino iridio. Vamos a ver por qué es tan importante la punta, ¿no? Bueno, acá hay diferentes imágenes de puntas. Lo que les contaba hoy. La primera imagen corresponde a una punta de platino iridio cortada con tijera, ¿sí? Nosotros agarramos el alambrecito, tomamos una tijera de esas de tipo de librería, pero que solamente lo usamos para poder cortar la punta, y lo que hacemos es un corte a 45, después de mucha práctica uno le termina saliendo, con lo que logra tener un átomo en la punta, ¿sí? Parece una frase un poco loca, pero en realidad es lo que ocurre, y ya les voy a mostrar cómo lo sabemos. La otra imagen es una muestra de es una punta de tuxteno obtenida electroquímicamente, ¿sí? Se coloca el alambre de tuxteno en una solución de hidróxido de potasio con algunas otras cosas, y se deja en esa solución hasta que la punta empieza a cortarse y queda bien, bien delgadita, ¿sí? Las puntas de tuxteno son las que se utilizan en ultra alto vacío. Después las imágenes de abajo son distintas puntas con defectos típicos, ¿sí? Y que a veces ocurren,
pero que después nos damos cuenta que no nos van a servir cuando nosotros tengamos que hacer una medición. La que tiene el numerito C, la letra C, es una punta que es irregular. Esta es una punta chocada. A veces nos ocurre que cortamos bien la punta, está todo fantástico, y en la manipulación entre cambiar una muestra se choca la punta y queda de esta manera. Y bueno, cuando volvemos a medir no se ve absolutamente nada y ahí nos damos cuenta que algo ocurrió. Bueno, esta es una punta que ha quedado expuesta y tiene una capa de óxido contaminante, y esta es una que tiene una forma dentada y que tampoco nos va a servir. Porque recuerden que la interacción entre la punta y la muestra es lo que nos va a dar la imagen. Si esa punta es muy grande, es muy ancha, es muy irregular, no nos va a estar dando una imagen fidedigna, por decirlo de alguna manera, de la superficie. Entonces son puntas que no nos van a servir. ¿Cómo sabemos que tenemos un átomo en la punta? ¿Sí? Es lo que nosotros decimos chequear la punta una vez que la cortamos. Cada vez que preparamos el microscopio para medir, lo primero que hacemos es tomar un monocristal de HPG, grafito pirolítico altamente orientado, ¿sí? Es grafito, y observar la superficie de ese grafito. Para observar la superficie, lo primero que hacemos es clivarlo, es decir, sacar las capas superiores con una cinta scotch, nada más que eso. Lo pasamos varias veces hasta que vemos que la superficie uno la mira y refleja, ¿sí? Está prístina, no tiene absolutamente nada, y parece que es una sola superficie. Bueno, cuando lo ponemos al microscopio, nos encontramos con que vemos algo parecido a esto, ¿sí? A la imagen que tenemos superior en la izquierda. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo dos cosas de colores distintos, que significan que tenemos dos alturas diferentes en ese HPG. Dos alturas diferentes puede indicar que acá tengamos un escalón monoatómico, ¿sí? Que tengamos acá una capa de grafito y acá tenemos otra capa de grafito, y que la diferencia entre las dos sea solamente un átomo. Yo cuando lo vi eso por primera vez no lo podía creer, me voló la cabeza. Y todavía me sigo maravillando con estas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos que acá tenemos un escalón monoatómico? Lo que hacemos es tomar un histograma de esta superficie, ¿sí? Acá tenemos una altura, acá tenemos otra. La diferencia entre ellas dos nos da la diferencia de altura que tenemos entre esas dos superficies. Y con eso verificamos que tenemos un escalón monoatómico de HPG. Ahora bien, un día en el laboratorio, preparando, como siempre, la punta, chequeando con HPG, poniendo todo para poder después medir lo que en realidad nos interesaba, como teníamos mucho tiempo de preparación de la otra muestra, nos pusimos a jugar un poco con el HPG. Entonces hicimos una imagen más pequeñita de una de estas regiones, acá donde teníamos el escalón, y encontramos esto, ¿sí? Fíjense, la imagen de arriba es de 1000 por 1000 nanómetros, la de abajo es de 200 por 200 nanómetros. ¿Y qué nos encontramos? Como que había un patrón ahí, que parecía como si nos estuviera mostrando la resolución atómica del HPG, pero en 200 por 200. Entonces eso no podía ser, no, era imposible. Entonces, como estaba el jefe, que es el que sabe mucho, nos sugirió que eso podía ser lo que se conoce como un patrón de Moiré. Que cuando ocurre ese patrón, cuando uno está clivando el HPG y saca las capas más externas, a veces alguna capa cae sobre el otro lado y queda, además de que cae, queda rotada en algún ángulo. Entonces, esa rotación para este tamaño de imágenes se puede observar como un patrón. Y bueno, y efectivamente era eso, hicimos una imagen más chiquitita de 50 por 50, veíamos el patrón este de Moiré, donde se ven el ordenamiento, el arreglo que tiene, y nosotros para saber es decir, para poder ver átomos o moléculas realmente, las imágenes que tenemos que tomar tienen que ser de 10 por 10 nanómetros o de 5 por 5 nanómetros. Entonces tomamos una imagen de 10 por 10 nanómetros, acá lo pueden ver, y se observan todos los átomos de carbono ordenados y encima este patrón de Moiré de la otra capa de grafito que está rotada. Esto fue un día en el laboratorio, es decir, todo esto estaba reportado en la bibliografía, nunca lo habíamos visto en el laboratorio, y bueno, fue un momento que uno no encuentra nada nuevo,
pero era la primera vez que ocurría, así que estábamos todos muy contentos con este, con este día de experimentación. El experimento que estábamos por hacer quedó en segundo plano y nos fascinamos con el patrón de Moiré que habíamos encontrado. ¿Qué les quiero contar con esto? Todo lo que uno hace en microscopía normalmente tiene un proceso, pero siempre hay algo que te sorprende y que encontrás a medida que vas trabajando, como todo en ciencia, ¿no? A medida que uno va trabajando va descubriendo cosas y se va apasionando cada vez más con lo que hace habitualmente. Bien, ahora les voy a contar cómo funciona el equipo en ultra alto vacío. Tenemos, bueno, la imagen que les habíamos mostrado anteriormente. Este microscopio está montado sobre 4 pilares neumáticos que lo aíslan de todo el edificio para poder uno medir. Este es muchísimo más sensible que el que trabaja en condiciones atmosféricas, por lo tanto tenemos que poder garantizar esto de la aislación. Bueno, tiene las bombas que van a generar el ultra alto vacío, y está formado por 2 cámaras, una cámara propiamente dicha, que es donde está el microscopio, y una precámara donde se hace la manipulación. Bien, acá hay un esquemita donde se muestra mejor las partes del microscopio. En la parte superior tenemos un manipulador de puntas, que es lo que nos va a permitir cambiar la punta cuando haga falta, cuando tengamos, por ejemplo, si tenemos que cambiar una muestra y necesitamos otra punta mejor, o si la punta se arruina y necesitamos cambiarla. En esta parte tenemos la cámara principal, que es donde está propiamente dicho el microscopio. Tenemos las 2 bombas, una iónica y una turbomolecular, que son las que generan el ultra alto vacío necesario para trabajar en estas condiciones. Un introductor magnético, que es una pinza muy larga que nos permite manipular muestras, puntas y todo lo necesario dentro de la cámara y la precámara. Bueno, la campana de preparación, que es la precámara, y el microscopio propiamente dicho, que es el que se encuentra aquí adentro. Un manipulador de puntas y muestras y un parking, ¿sí? Que sería esta partecita que está acá, que es necesario porque cuando uno tiene que cambiar, tiene que poner nuevas muestras, por ejemplo, o quiere cambiar de sistema en estudio, tiene que llevar todo el sistema a presión atmosférica, ¿sí? Entonces, no solamente que aumenta la presión, sino que además todo el microscopio queda contaminado con gases, con cosas del ambiente, entonces hay que llevar a ultra alto vacío, después hay que vaquear durante mucho tiempo para eliminar todos estos contaminantes, entonces el hecho de tener que abrir el equipo no es una cuestión trivial. Por lo tanto, se trata de tener la mayor cantidad de cosas dentro del equipo y poder manipularlas sin abrirlo. Bien, acá está una imagen más detallada de la parte del microscopio y de la parte de la cámara donde se encuentra el microscopio y la manipulación de muestras. Bien, y tenemos cómo opera este microscopio, porque ahora ya sabemos que trabaja escaneando la superficie. Cómo escanea la superficie con una punta metálica, que tiene que ser muy afilada para que termine en un átomo, cualquiera sea el material del que esté hecho, pero además podemos trabajar de diferente modo. Podemos trabajar en altura constante, con lo cual vamos a mantener la distancia fija entre la punta y la muestra, y de esta manera se va a adquirir corriente túnel en función de la posición, ¿sí? Este modo de adquisición es muy rápido, pero funciona bien para muestras que sean planas, ¿sí? Que tengan pocas irregularidades. El que más se utiliza, o el que más habitualmente utilizo yo, es el de corriente constante, en el cual mantenemos la corriente entre la punta y la muestra fija, y para esto va a ir variando la distancia utilizando un circuito de retroalimentación, es decir, la retroalimentación que tiene la electrónica nos va a estar permitiendo que se mantenga la corriente constante, y lo que se va a estar adquiriendo va a ser D en función de la posición, ¿sí? La distancia entre la punta y la muestra en función de la posición. Y este modo de adquisición es mucho más lento, pero funciona muy bien cuando uno tiene muestras rugosas, ¿sí? Muestras con mucha irregularidad. Por convención, cuando aplicamos un voltaje túnel o bias positivo, significa que los electrones de la punta van a tunelear hacia los estados vacíos de la muestra. En cambio, cuando aplicamos un bias negativo, los electrones salen de los estados ocupados hacia la punta.
Entonces, en el primer caso lo que vamos a estar midiendo son estados vacíos de la muestra, mientras que en el segundo lo que vamos a estar midiendo son estados llenos u ocupados de la misma, ¿sí? Eso va a depender del voltaje que uno esté aplicando en el momento de la medición. La otra microscopía con la que trabajamos en el laboratorio habitualmente es AFM, ¿sí? Tiene el mismo principio de funcionamiento, la muestra debe estar soportada sobre un escáner piezoeléctrico, y en este caso la punta, que es la que va a estar en contacto con la muestra, ahora está pegada o puesta debajo de un voladizo o cantilever, ¿sí? Está pegada a una palanquita y abajo pegada la punta. Entonces, ahora como que la propiedad que se utiliza para medir va a ser la fuerza atómica, ¿sí? Las fuerzas de interacciones entre la punta y la muestra. Entonces, estas fuerzas lo que van a hacer es mover ese cantilever, y ese movimiento va a ser sensado por un láser que le va a dar una señal a un fotodiodo, y eso nos va a emitir la respuesta, y la respuesta va a ser la imagen. Nuevamente, es fundamental que la muestra esté montada sobre un piezoeléctrico para que se pueda mover en las 3 direcciones. Aquí también necesitamos un tip check, es decir, cuando nosotros ponemos la punta la punta para medir en AFM, tenemos 2 tipos de superficies que escaneamos habitualmente y que se pueden utilizar para ver si está todo en orden y como corresponde cuando uno necesita para medir. El de la izquierda es una muestra de alúmina, que lo que hacemos es aumentar es decir, bajar el tamaño de la imagen, hacerla cada vez más chiquita, y medir esos circulitos que se ven para chequear que todo esté en orden. La de la derecha es una muestra comercial, y también lo que hacemos es bajar el tamaño de la imagen, y de esa manera medir esos hexágonos para saber si el tamaño que nos da es el que supuestamente tiene que dar, y con eso verificamos que está todo funcionando bien para poder empezar a medir en AFM. Entonces, ¿cómo se mide? El movimiento del cantilever se recoge mediante un láser altamente enfocado conectado a una computadora. Ese láser se enfoca, ¿sí?, mediante 2 prismas sobre el cantilever, y los movimientos de estos son sensados por un detector sensible a posición, que es un fotodiodo, ¿sí? Acá se muestra un esquemita del cabezal de AFM. De esta manera podemos medir la topografía de la muestra a partir de las fuerzas de interacción punta-muestra, y se pueden caracterizar distintas propiedades de fricción, de viscosidad, de magnetismo. Podemos utilizarlo para caracterizar superficies conductoras, semiconductoras, aislantes, a partir de muestras conductoras, no conductoras, magnéticas o modificadas. También en AFM tenemos, bueno, acá les muestro el cabezal, una parte, la vista lateral, ¿sí? Este es el cabezal completo, y esta es la parte inferior, sería la partecita de abajo, donde no se alcanza a apreciar, pero está el cantilever con la punta, ¿sí? Todo es muy, muy chiquitito, todo es a nivel, imagínense que tiene que ser a nivel para poder medir en el nanomundo. Y aquí en AFM también podemos medir de distintas maneras. Se puede medir en modo imagen o haciendo curvas FZ. En modo imagen, la punta va a barrer la superficie de la muestra en el plano XY, y para las curvas FZ lo que se hace es hacer oscilar la punta verticalmente. Entonces así se registra la flexión que tiene la punta. Estas medidas van a permitir, es decir, las curvas FZ, nos permiten caracterizar elasticidad de polímeros o estudiar interacciones entre moléculas. En el modo imagen, ¿sí?, que es el modo que utilizamos habitualmente, también tenemos formas diferentes de medir. Puede ser en modo contacto, donde la fuerza de interacción repulsiva punta-muestra se mantiene constante, ¿sí?, y lo que se mantiene es la deflexión del cantilever. El modo dinámico, en el cual se hace vibrar la punta a una frecuencia de resonancia valiéndose del piezoeléctrico, ¿sí?, y la interacción punta-muestra se modifica la amplitud, la frecuencia y la fase de la resonancia. Es lo que nosotros llamamos el modo tapping o repiqueteo, con el que medimos la mayor parte de las veces. Y otra forma de medir también es el modo no contacto, en el cual se mantiene constante la frecuencia de resonancia. Bueno, estas son
¿Cuál es el método que uno va a elegir para medir? Siempre va a depender de la muestra con la que tenga que trabajar. Entonces, dicho todo esto, ahora sí puedo explicar un poco mejor por qué esas dos palabras que son un trabalengua, bio-nanotecnología y nanobiotecnología, porque el hecho del desarrollo de estos microscopios, ¿sí? de sondas de barrido, nos ha permitido tener herramientas para acceder a ese nanocosmos, y podemos acceder desde dos enfoques distintos. Si lo pensamos como bio-nanotecnología, lo que estamos haciendo es tomar modelos biológicos y tratar de, con esos modelos biológicos, adaptar lo que se conoce en nanotecnología para poder imitarlos. En cambio, si lo pensamos como nanobiotecnología, lo que estamos haciendo es tomar las herramientas estas de las nanociencias y aplicarlas a las soluciones de problemas bio, ¿sí? Entonces, estas dos palabras no son sinónimos, sino que son enfoques diferentes de aplicación. Con estos dos enfoques podemos resolver problemas y podemos además ir expandiendo las fronteras del conocimiento en escala nanométrica. Una de las aplicaciones más importantes de la nanobiotecnología, que es de lo que voy a hablar, es la funcionalización de las superficies metálicas mediante moléculas biológicas. Una de las formas más fáciles de funcionalizar superficies metálicas con moléculas biológicas es la formación de monocapas autoensambladas, ¿sí? Estas monocapas autoensambladas se generan por autoorganización de las moléculas con las que uno está trabajando, y lo que hacen es unirse a la superficie, ya sea por quimisorción, fisisorción o procesos parecidos, lo que permiten que le dé unas nuevas propiedades a esta superficie. Normalmente la formación de SAMs se hace por dipping, es decir, por inmersión, metiendo en una solución de esas moléculas biológicas la superficie que uno quiere funcionalizar. Es súper fácil de hacer el procedimiento, muy sencillo y además muy económico, y tiene enormes potencialidades. Una de las aplicaciones inmediatas que tiene esto de la funcionalización de superficies son los nanobiosensores. ¿Por qué? Porque las SAM son un valioso nexo entre los conductores metálicos encargados de transducir una señal. Si ustedes piensen en un biosensor que esté formado de esta manera, un material metálico y una molécula. Entonces, este conductor metálico va a ser el encargado de transducir una señal, y estas moléculas biológicas van a servir como elemento de reconocimiento, ¿sí? Entonces, el área de aplicación que tiene este tipo de ensayos es enorme y muy vasto para la resolución de problemas de índole bio-nanotecnológica. Entonces lo que nosotros hacemos en el laboratorio es funcionalizar superficies metálicas colocándole una molécula biológica para generar un nanobiosensor. Con lo que estamos trabajando actualmente es con superficies monocristalinas de oro en dos caras, 100, 111, y elegimos dos moléculas biológicas en particular, dos aminoácidos, que son cisteína y triptófano. La cisteína porque tiene un átomo de azufre en su grupo radical, y el triptófano porque en su grupo R tiene un grupo indol. Entonces ese grupo indol tiene dos anillos, uno de 5 átomos y otro de 6, y uno de esos átomos en el anillo de 5 es un nitrógeno. Entonces tanto la configuración estérica como la estructura química le da unas características particulares a estos dos aminoácidos que van a permitir una buena interacción con la superficie metálica. Entonces, el objetivo nuestro es estudiar la interfase orgánica e inorgánica para poder caracterizar sus propiedades físicas, químicas y el proceso de formación de estas monocapas autoensambladas. Bien, para poder hacer este estudio, previo a generar el dipping, es decir, previo a poder generar esta monocapa de moléculas biológicas autoensambladas, tenemos que preparar la superficie.
no es una cuestión menor en ciencias de superficie, preparar la superficie para trabajar, y esto lo descubrí cuando empecé a trabajar con esto, porque cuando uno viene del área de las ciencias biológicas, uno trabaja con soluciones, en las cuales siempre hace todo lo posible para que sean homogéneas y considera que es siempre lo mismo. Bueno, cuando uno trabaja con las superficies, se entera de que las superficies son mucho más caprichosas, y cuando uno cree que está todo perfecto, en realidad no lo es tal, y por eso necesitamos verlas constantemente al microscopio. Entonces, para preparar estas superficies de oro, lo que hacemos es un ciclos de flame annealing, es decir, calentamos, dejamos enfriar, calentamos, dejamos enfriar, para generar la reconstrucción de esa superficie. Bueno, y acá les muestro una superficie limpia de un oro 111, donde se ve un escalón monoatómico, ¿sí? Le hicimos un perfil en el cual se observa que ese escalón es de 0,28 nanómetros, ¿sí? Que corresponde a un átomo de oro, y esta es la reconstrucción del tipo herringbone, espina de pescado, que se da propiamente cuando uno trabaja cuando uno hace la preparación de la superficie. Cuando uno se aseguró ya de que la superficie esté preparada perfectamente limpia y que no haya más que átomos de oro y que estén perfectamente ordenados, cosa que no es una tarea trivial, puede proceder a hacer el dipping. Nosotros lo que hacemos son preparar soluciones de estos aminoácidos en metanol, ¿sí? En ese solvente específico, y poner los monocristales dentro de estas soluciones, y después los observamos al microscopio. Ustedes, imagínense, el monocristal es un pedacito, como si fuera un circulito de oro, ¿sí? Que si uno lo ve es brillante, está perfectamente pulida la superficie, no se observa absolutamente nada, y en el microscopio lo vemos de esta manera. Y cuando le ponemos las moléculas, que hacemos el dipping, le hacemos los enjuagues, y después lo pasamos por una corriente de nitrógeno para que quede libre de líquido, lo observamos macroscópicamente y lo vemos de nuevo, limpio, brillante, pulido, y aparentemente no tiene nada. Y cuando lo vemos al microscopio, vemos que está lleno de cosas. Lo maravilloso del nanomundo. Entonces ahí podemos ver cómo esto de la autoorganización y el autoensamblado funciona perfectamente para este tipo de moléculas biológicas. Acá vemos una superficie de oro 111 que está, con capas, una monocapa de cisteínas, ¿sí? Esas cisteínas, mediante cálculos, se pudo comprobar, o sea, en la literatura ya estaba, pero mediante cálculos que hace la doctora Cindy Rodríguez Sotelo en el grupo, pudimos comprobar que se une a través del átomo de azufre que tiene la cisteína, generando una estructura muy estable, y podemos ver que estas moléculas de cisteína se unen a la superficie en todas las direcciones, generando un patrón que la cubre completamente en todas las direcciones. Además podemos observar esos puntitos negritos que se llaman dark spots. Esos dark spots se dan, según la bibliografía, cuando tenemos compuestos organosulfurados, ¿sí? Es como que estos átomos de azufre lo que hacen es arrancar átomos de oro y dejar esos espacios para que se puedan acomodar mejor las cisteínas alrededor de ellos. Eso fue en la cara 111. En la cara 100, que es menos estudiada, encontramos que se acomodan siguiendo también la cara cristalina. Y fíjense cómo todos estos choricitos, le decimos nosotros, pero en realidad no es así, todas estas uniones que se dan de cisteínas van formando un patrón alrededor de las caras cristalinas que tiene la superficie. Cuando medimos esto, le hicimos un histograma, que es una de las mediciones que se hacen habitualmente. Pudimos ver que la altura que tienen estos agregados es de 1,89 Armstrong, ¿sí? Y valiéndonos de los cálculos que hace Cindy, pudimos simular una imagen de STM y ver cómo se acomodan esas moléculas de cisteína cuando la cara cristalográfica es 100, ¿sí? Que se acomodan de manera diferente, mucho más ordenada, y esto está obviamente influenciado por la cara cristalina. También hicimos otro
otro experimento con triptófano sobre la cara 111 de oro, y pudimos observar que ocurre el mismo fenómeno, ¿sí? Las moléculas se orientan en todas las direcciones y forman esos dark spots que estaban reportados previamente solo para órganos sulfurados. Bueno, acá lo pudimos ver también, los pudimos encontrar cuando tenemos otro tipo de aminoácido. Valiéndonos nuevamente de los cálculos, pudimos ver que estas moléculas de triptófano se absorben a la superficie a través de ese grupo, de ese anillo indol que es muy grande y que le permite interactuar perfectamente con la superficie de oro. Bien. Y otro experimento que también necesitamos hacer, o que queremos hacer, es sobre este sistema de cisteína y oro 111, es una espectroscopía de infrarrojo que se denomina, que es particular, de reflectancia total atenuada, ATR, más conocida como ATR. Para poder hacer este experimento necesitamos un cristal, como está acá esquematizado, es un cristal de selenuro de zinc, al que necesitamos hacerle una deposición de oro. Para hacer esa deposición y poder después absorberle cisteína, bueno, probamos distintos métodos, se probó con distintas condiciones, pero el éxito de poder hacer bien este experimento depende del grosor del film de oro que tenga ese monocristal. Entonces, para poder verificar que el grosor del film es el apropiado, para poder continuar con todos estos experimentos que estamos haciendo de generar un nanobiosensor, utilizamos AFM como una herramienta, digamos, auxiliar para poder medir cuál era el ancho, cuál era el alto de ese film, ¿sí? Y de esa manera saber si nuestro experimento que vamos a hacer de ATR va a ser exitoso o no, ¿sí? Porque esto es totalmente dependiente del espesor que tenga ese film. Entonces ahora utilizamos la otra microscopía, la de fuerza atómica, pero como una herramienta auxiliar a nuestro experimento. Bien, entonces, de todo lo que les mostré hasta ahora, pudimos caracterizar mediante STM superficies funcionalizadas de oro 111 y 100 con aminoácidos para desarrollo de nanobiosensores. Con los cálculos teóricos pudimos sustentar nuestros resultados, todo lo que encontramos mediante STM, de las interacciones sustrato-absorbato. Y utilizamos AFM, la otra microscopía, como una técnica adicional para poder caracterizar un film de oro y aplicarlo en otras técnicas. Ahora lo que vamos a continuar estudiando es la interacción con el solvente y la dinámica de la formación de SASAM para poder caracterizarlo y generar realmente un nanobiosensor que tenga una aplicación. Por otra parte, les voy a mostrar lo más interesante y lo más lindo, y ya voy a ir terminando, que son colaboraciones que hemos realizado con otros grupos, en este caso con el IAL, a través de la doctora Elina Welchen. Ella trabaja en el estudio de proteínas vegetales, pertenecientes a la familia de oxidorreductasas, y lo que se quería, lo que queríamos, lo que en realidad ella está estudiando, es qué es lo que pasa cuando se exponen a estrés oxidativo las plantitas de Arabidopsis thaliana. Estrés oxidativo es cuando uno, por ejemplo, no riega las plantas o las riega con mucha sal. Entonces eso genera un estrés oxidativo a las plantas. Para poder evaluar ese estrés oxidativo, lo que se hizo fue hacer mutantes de estas plantitas en unos genes que participan justamente de la parte de la respiración, ¿sí? De la parte mitocondrial, y obtener las mitocondrias de estas plantitas, de las mutadas y de las no mutadas, para hacerle ensayos. De acuerdo a los ensayos que hicieron, tanto bioquímicos como enzimáticos, pudieron encontrar que había diferencias sustanciales entre las mitocondrias de las plantas mutadas y las no mutadas. Resulta ser que llegaron a nuestro laboratorio, nos trajeron muestras de esas mitocondrias y nos pidieron mirarlas con AFM, ¿sí? Porque con AFM podemos ver muestras biológicas. Cuando lo pusimos en el AFM pudimos obtener imágenes
de las mitocondrias, tanto mutadas como las que no estaban mutadas. Y encontramos diferencias significativas en cuanto a la morfología de unas y otras, ¿sí? Las mitocondrias que no estaban mutadas eran un poquito más grandes y conservaban sus, ¿cómo es que se dice? Todas las membranas, en los espacios intermembranas que están dentro de la organela, y es lo que permite la respiración celular. En cambio, las mitocondrias que eran de mutantes presentaban menos cantidad de membranitas y evidentemente tenían disminuida su función respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Esto, ellos después, cuando nosotros obtuvimos estos resultados, fíjense acá se encuentra la imagen de AFM tal cual uno la saca del equipo, y esta es una imagen 3D de esa imagen de AFM. Cuando nosotros le damos los resultados y lo comparan con lo que ellos ya tenían y habían publicado, se dan cuenta de que para este caso en particular, las mutantes, las plantitas que habían sido mutadas, no tenían, no eran mejores en cuanto a la respuesta al estrés oxidativo que las plantas no mutadas. Por eso les puse los X-Men tachados. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente para este caso en particular, la mutación no favorecía a la supervivencia, ¿sí? Otro ejemplo interesante también que realizamos con la Facultad de Bioquímica, con la cátedra de ecotoxicología, también utilizando AFM, fue en el marco del proyecto de uso de biomarcadores para evaluar el impacto de la contaminación emergente por desechos plásticos en anfibios anuros del litoral mesopotámico argentino. Dicho en palabras rápidas, querían ver qué era lo que pasaba con los plásticos en los lugares donde crecían los sapos, ¿sí? Si los plásticos estos los sapos los consumían o no, los plásticos que están como contaminantes habituales en todos lados actualmente, y qué pasaba con esos plásticos en el sistema digestivo de los anfibios. Bueno, para ello lo que hicimos fue, vino el doctor Atademo al laboratorio, trajo renacuajos, los abrimos, le sacamos el intestino y tomamos a partir de unas gotas de intestino, ¿sí? de los líquidos que están dentro del intestino de los renacuajos, preparamos las muestras, hicimos film muy delgados para el AFM. Lo interesante de usar AFM en este tipo de muestras, en muestras biológicas, es que uno no necesita hacerle mayor preparación que una liofilización, ¿sí? Ponemos una gota de lo que sea, lo liofilizamos y lo miramos en el AFM. Con eso generamos un film muy delgado, a diferencia de otras técnicas de microscopía que necesitan tinciones, coloraciones y otros tratamientos. Bueno, esto es un paréntesis. Entonces, cuando vimos en el AFM, lo que hicimos fue preparar, por un lado la muestra biológica y por otro lado una solución patrón de estos plásticos, de estos polietilenos, que están habitualmente en el agua, en el ambiente, y observarlos en el AFM. Y encontramos esto. A la derecha podemos ver la imagen de AFM del estándar de polietileno preparado, y a la izquierda podemos ver lo que encontramos en el intestino de los renacuajos. Como podrán observar, bueno, después de que hicimos medidas viscoelásticas y un par de mediciones más, pudimos determinar que una cosa era la misma que la otra. Por lo tanto, todas las medidas que ellos habían hecho en el laboratorio de enzimas alteradas y cuestiones metabólicas que podían, digamos, inferir que se debían a la presencia de estos plásticos en los intestinos de los renacuajos, de esta manera lo pudimos afirmar rotundamente. Entonces, de esta manera se pudo comprobar que a nivel fisiológico estaban alteradas esas enzimas digestivas por la presencia de microplásticos sin metabolizar. Bueno, les mostré varios ejemplos de lo que hacemos dentro del LASUI, ¿sí? Acá estamos los integrantes, algunos que no están, otros que volverán, y bueno, los invitamos a acercarse si tienen muestras interesantes para ver en el microscopio y descubrir el nanomundo. Muchas gracias. Ahora sí podemos hablar.
presentaciones que nos mostraste y abrimos el espacio para preguntas del público, bien sea que esté de manera virtual o presencial acá en el aula 4. Bueno. Ay, muchas gracias por lo lindo que me escribió María Laura Rodríguez. La verdad que yo soy una apasionada de esto, como se habrán dado cuenta, ¿no? Y me emociono hasta cuando veo el HPG todos los días. Pero realmente es un mundo a descubrir y que no tiene límite. Así que por eso siempre los invitamos a todos los que quieran acercarse al laboratorio con sus muestras y empezar a ver el nanomundo. Muy bien, muy bien. Quienes tengan preguntas, no sé si acá alguien tiene una pregunta, y en el Zoom levanten la mano y habilitamos el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Acá, alguien. Para romper el hielo, yo voy a hacer una pregunta. Vani, tú dijiste que las puntas pueden ser de tuxteno o una aleación de platino y iridio. ¿De qué depende elegir una u otra? No sé si lo dijiste y me perdí esa parte. Depende de en qué condición uno está trabajando, condición ya sea en condiciones ambientales o en condiciones de ultra alto vacío. En ultra alto vacío se puede usar el tuxteno porque estamos totalmente aislados, en cambio en condición ambiental no se puede usar el tuxteno porque se oxida, y sería una de esas muestras que le mostré, que mostré en la presentación donde había depósitos de óxido. Por eso se usa esa aleación de platino-iridio que es inerte en el aire. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Bueno, No, pusieron cosas muy lindas en el chat, así que bueno, el que tenga dudas o consultas me encuentre en el IFIS o en la facultad, los miércoles dando clases, así que el que quiera acercarse es bienvenido, y si no, me manda un correo y empezamos a interactuar, las puertas están abiertas. Una pregunta, Vanina, buenas tardes. Sí, Ricardo, buenas tardes. Me resulta familiar bastante el tema del comienzo por el trabajo práctico que hicimos al comienzo del año. Y tengo una pregunta, ya que el tema del movimiento es medido a través de frecuencia, porque como es tan pequeñito el movimiento, entonces no habría forma de medir las distancias sino a través de frecuencia o corriente. Lo que se hace es aplicar un voltaje, una diferencia de potencial, ¿sí? Que si es positiva o negativa, lo que va a estar haciendo es mover hacia un lado o hacia el otro el piezoeléctrico, ¿sí? Eso tiene todo un sistema de retroalimentación en el microscopio, que cuando nosotros trabajamos en modo corriente constante, el microscopio ya sabe que tiene que mantener la corriente constante. Entonces lo que va haciendo es, para mantener esa corriente constante, mover el piezoeléctrico de manera tal de que pueda sensar la superficie. Ok, muchas gracias. No, de nada. Y una pregunta sobre el tema del final, que es realmente apasionante, ¿no? Lo de la fauna, llamémosle. Sí, sí, sí. La primera vez que hubo algo vivo en el laboratorio. Claro, realmente se pudo apreciar o se podría apreciar que hay una mutación también por efecto de los plásticos, lamentablemente, ¿no? Mutación a nivel, digamos, lo que nosotros El vemos en el renacuajo, por ejemplo. Claro, lo que vemos en el microscopio del renacuajo fue, digamos, el material intestinal, es decir, todo lo que tiene el intestino. Lo que es los microplásticos, como no los pueden metabolizar, por eso se pueden observar también, ¿sí? Pero hay un montón de estructuras biológicas que no están detalladas en la imagen. Entonces, si hay una mutación a nivel genómico, lo que primero va a aparecer es algún problema a nivel enzimático o proteico, ¿sí? Entonces Claro. eso en el microscopio no lo podemos ver, pero sí se puede detectar con estudios, con ensayos bioquímicos, ¿no? Lo que nosotros podríamos llegar a ver con el microscopio es alguna alteración de estructura, que eso es, digamos, una cuestión un poco más, que tiene que ser más sobresaliente. Mayor análisis. Claro, con análisis sí se puede detectar cualquier mutación. El tema es que no es tanto a nivel morfológico como sí lo pudimos observar para las mitocondrias,
¿sí? Las mitocondrias mutadas eran distintas a las mitocondrias wild type, pero para poder decir que son distintas nosotros necesitamos tener las dos imágenes, si no, solamente de ver una no podemos decir, ah, sí, esta es mutada. Tenemos que poder comparar. Muchísimas gracias, muy No, de nada. genialmente explicado, sí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por haber estado, y bueno, ya saben, cuando quieran, se acercan, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Vani, por toda tu explicación, y aprovecho para hacer la publicidad de lo que nos queda del año. Vamos a tratar de hacer 2 seminarios más, en modalidad también va a ser bimodal, presencial y virtual, para que así podamos participar la mayor cantidad de personas posibles. El próximo sería el 25 de noviembre, jueves también a la misma hora, y el último del año será el 2 de diciembre, el jueves, el último seminario que cerramos este ciclo este año, y esperamos continuar el próximo, por supuesto, con muchos más temas de aplicaciones de la física. Así que a los que se conectaron, a quienes están aquí presentes en el aula, muchas gracias por sumarse y estar atentos de todas las propuestas que se hacen desde el Departamento de Física. Así que, muchas gracias, Vani, nuevamente, y a todos hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, muy lindo. Bueno, gracias, chau Tomás.